Buenas tardes a todos. Inicio expresando mi gratitud por la oportunidad de participar en este evento, a los presidentes de ambas academias, a los representantes de la comunidad científica francesa y en especial al doctor Luis Miguel Gutiérrez por esta amable invitación. Los objetivos de mi presentación serán describir las características de las dislipidemias y las enfermedades relacionadas en la población mexicana, analizar el papel que tienen estas como determinantes del envejecimiento, hacer un análisis crítico de las peculiaridades de estas condiciones, beneficiar y no dañar, y finalmente ofrecer algunas conclusiones. México, como la mayor parte de los países occidentales, vive en una transición epidemiológica donde las enfermedades crónicas degenerativas son la principal carga a nuestros sistemas de salud. Esta lámina, creada con el sistema propuesto por el Grupo de Carga Global de Enfermedad, claramente demuestra cómo la enfermedad cardiovascular, la diabetes y las nefropatías, junto con la enfermedad vascular cerebral, representan cerca del 60% de la carga global para nuestro sistema de salud. Entre mayor sea el cuadro y mayor sea la intensidad del azul, quiere decir que la contribución es mayor debido a que afecta a un mayor número de personas y además el crecimiento en incidencia o prevalencia es mayor en los últimos años. El crecimiento de la carga global de estas patologías es resultado de factores sociales, genéticos y económicos. La etnicidad de nuestra población es un factor que aumenta la susceptibilidad para tener algunas de estas condiciones. Además, nuestro sistema de salud ha hecho posible un incremento en la expectativa de vida. Sin embargo, esto resulta en una exposición crónica y por muchos años a un balance energético positivo y otros factores indeseables como contaminantes, estrés y a la larga una falta de acceso a los servicios de salud. La exposición a las enfermedades crónicas inicia temprano en la vida. Es de todos conocidos que la prevalencia de obesidad infantil en México es particularmente alta, lo que resulta que una porción significativa de nuestros adolescentes y adultos jóvenes ya tengan enfermedades crónicas. A la edad de 20 años, la prevalencia de niveles bajos de colesterol HDL es de 60%, una de las más altas reportadas en poblaciones que cuentan con estudios representativos con un muestreo poblacional. Otra de las alteraciones que aparecen temprano en la vida es la hipertrigliceridemia, que tiene una prevalencia nacional superior al 30%, y para cuando el sujeto llega a la tercera década de la vida, un alto porcentaje tienen hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa y el síndrome metabólico, condición de riesgo que antecede la aparición de la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Por tanto, la prolongación de la expectativa de vida resulta en muchas ocasiones en un envejecimiento no saludable, por lo cual tenemos que distinguir entre mayor expectativa de vida y una expectativa de vida funcional. Las razones para este crecimiento se encuentran en el aumento en la prevalencia de la obesidad. En México, entre 1994 al 2012 no hubo diferencias en el porcentaje de la población que tuvieron sobrepeso, sin embargo hubo un incremento espectacular en la prevalencia de obesidad, pasando del 20.9 al 32.4. El crecimiento de la prevalencia de la obesidad se muestra por grupos de edad en mujeres en esta lámina. Remarco que el mayor crecimiento se da sobre todo después de los embarazos, lo que abre una área de oportunidad a través de ofrecer una mejor salud perinatal para reducir la incidencia de enfermedades crónicas. Como crece la prevalencia de la obesidad, aparecen las enfermedades crónicas relacionadas con el síndrome metabólico. Ya les hablaba que la prevalencia de niveles bajos de colesterol HDL, definido como un valor por debajo de 40 miligramos por decilitro, es una de las más altas reportadas a la fecha. Solo algunas poblaciones asiáticas han informado prevalencias mayores al 60%.
En nuestra población, la razón de esta prevalencia es factores genéticos. Se han descrito algunos alelos, susceptibilidad en el transportador ABCA1 que explica cerca del 20% de esta variación. Y además, la exposición a tabaco, la obesidad abdominal y el estilo de vida sedentario son otras razones para ello. De la mano con la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, se incrementa la concentración de colesterol. La última información sobre prevalencia de hipercolesterolemia, definida como valores arriba de 200, se encuentra en 43.6%. Nuestro sistema es particularmente ineficiente en detectar esta condición, dado que solamente el 8% de aquellos que fueron identificados con este factor de riesgo conocían sufrir de valores altos de colesterol. De ellos, cerca del 90% habían recibido alguna vez en su vida tratamiento con estatinas, sin embargo, menos del 10% se encontraban en la meta que les correspondía. Es decir, nuestro sistema es ineficiente en detectar y en tratar los factores de riesgo cardiovascular. La hipertrigliceridemia también es un factor de riesgo más común en la población latinoamericana que en las poblaciones caucásicas. Pueden observar que en el 2006 cerca de la tercera parte de nuestra población tenían valores arriba de 150 y nuevamente un porcentaje muy pequeño de las personas conocían su condición. En contraste, la hipertensión arterial es diagnosticada en más de la mitad de los casos. Esta lámina les muestra los cambios que ha habido en prevalencia de hipertensión arterial de 1994 al 2012, observándose un pequeño incremento. La prevalencia actual es de 31.5%. Más de la mitad de los casos conocen su diagnóstico. Sin embargo, la crítica en cuanto a la ineficacia terapéutica se aplica también por igual a la hipertensión arterial, dado que a pesar de que cerca del 75% estaban bajo tratamiento farmacológico, menos de la mitad de ellos estaban en las metas de control. Usando el síndrome metabólico como un indicador de riesgo tanto de mortalidad cardiovascular, diabetes o envejecimiento patológico, pueden observar que cerca de la mitad de los mexicanos tienen el síndrome metabólico usando la definición de la Federación Internacional de Diabetes. La prevalencia del síndrome metabólico es mayor en las mujeres, 47.4% contra 34.7% en los hombres. Viendo esta prevalencia, no es difícil imaginar que la prevalencia de diabetes tipo 2 es muy alta. México es el 7º país en prevalencia de diabetes tipo 2, usando tanto criterios de diagnóstico médico como hallazgo por encuesta. 14.4% de los adultos en México padece esta condición, la mitad de ellos desconoce saber. Los mismos problemas que he descrito para los factores de riesgo anterior aplican por igual para la diabetes tipo 2. Quisiera resaltar algunas peculiaridades de la presentación de las enfermedades crónicas en las poblaciones latinoamericanas. La primera es la ocurrencia de la enfermedad de edades tempranas, la aparición en presencia de índices de masa corporal menor al observado en otras poblaciones. En nuestra población no se requieren índices de masa corporal arriba de 30 para observar un incremento, como sucede en caucásicos, con incrementos arriba de un índice mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, se observa un claro incremento en la frecuencia de estas condiciones. Las enfermedades crónicas son más frecuentes en las personas con etnicidad amerindia y además el rezago en la atención de problemas infecciosos permite la coexistencia en los mismos individuos de patologías crónicas con enfermedades infecciosas. Hace unos días el doctor Gutiérrez y colaboradores publicaron datos de la ENASEM, una encuesta por cuestionario que ha seguido una población desde 2001 y la gráfica les muestra cómo personas que tienen enfermedades crónicas y que además tienen enfermedades infecciosas tienen una menor tasa de sobrevida en esta cohorte seguida por cerca de 10 años. Es decir, el ambiente propio de Latinoamérica permite el crecimiento de enfermedades crónicas, pero además permite la interacción con enfermedades infecciosas, con ello disminuyendo la expectativa de vida con calidad. Es de todos conocidos, simplemente muestro esta lámina para
como prueba de la contribución que tiene la hipertensión arterial como determinante de un envejecimiento saludable. Quizás el mejor estudio para demostrarlo es el estudio de Whitehall, en el cual se ha seguido una población durante varias décadas y en la porción central de la lámina pueden observar cómo a mayor presión arterial, mayor riesgo de tener un envejecimiento con pobre calidad de vida y una mayor mortalidad. Y en la parte inferior pueden observar exactamente la misma tendencia para las quintilas del colesterol. Cuando interactúan estos factores, el riesgo se incrementa notablemente. Pueden observar cómo al sumar la contribución de la presión arterial, el colesterol y el tabaquismo, a mayor número de factores de riesgo, mayor es la probabilidad de tener enfermedad vascular y muertes originadas por este tipo. La exposición crónica a enfermedades crónicas no transmisibles nos debe llevar a distinguir entre el envejecimiento saludable y la expectativa de vida. Esto ha sido motivo de varios análisis por el Grupo de Carga Global de la Enfermedad, el mismo que generó la estadística mexicana con la que inicié mi presentación. Este artículo, publicado hace un par de años, muestra la expectativa de vida, cómo ha cambiado a nivel global entre 1990 y el 2010 para los sujetos a diversas edades. Y además se analiza cuál es la expectativa de vida con calidad, libre de fragilidad y limitaciones para ser independiente. La conclusión principal de este artículo es que existe una gran diversidad. En algunos países una ganancia notable de vida con calidad y en contraste otros que a pesar de mejorías en su sistema de salud no han sufrido cambios significativos. En esta lámina les presento los datos de México y de Francia y pueden observar que existe una disparidad con una mayor expectativa de vida para Francia y lo mismo aplica para expectativa de vida con calidad, tanto para hombres como mujeres. Y el crecimiento que se dio en el 2010 es notable, es mayor para la expectativa de vida, sin embargo existe una modificación de menor magnitud para la expectativa de vida con calidad. Lo ideal es que los individuos que tengan los factores de riesgo sean controlados durante su vida adulta, sin embargo en la práctica muchos de los pacientes llegan a la tercera edad sin un control adecuado de la hipertensión y de la dislipidemia, lo cual nos obliga a ser particularmente cuidadosos en decidir cuáles son las mejores herramientas para reducir el riesgo cardiovascular. Tenemos que recordar que el objetivo de la intervención no solamente es la prevención de eventos cardiovasculares, es mantener al individuo funcional. Por ello, antes de decidir una intervención, tenemos que analizar cuál es la magnitud de la expectativa de vida, comparar la edad cronológica contra la edad funcional, identificar las condiciones asociadas que tiene el sujeto como fragilidad, número y severidad de las comorbilidades y su función cognitiva, teniendo en cuenta además que las herramientas que usamos en la población adulta para predecir sobrevida o mortalidad cardiovascular no son útiles en las personas de la tercera edad. De hecho, esa es una gran área de oportunidad. Las herramientas de predicción cardiovascular que se usan para la población general en subgrupos de población como las poblaciones latinoamericanas, las poblaciones jóvenes o la tercera edad no tienen la misma precisión. Asimismo, la fragilidad aumenta el riesgo de tener efectos colaterales y muchos de estos pacientes requieren numerosos medicamentos, aumentando la posibilidad de generar efectos indeseables. El beneficio del tratamiento de las dislipidemias y la hipertensión arterial ha sido ampliamente demostrado aún en el adulto mayor, a pesar de que existen estudios no muy largos o tan sólidos como existen para el resto de la población. Esta lámina proviene de un metaanálisis publicado en septiembre del año pasado en JAMA, que colecta toda la información disponible sobre el tema del tratamiento de las dislipidemias en el adulto mayor. Incluye 4 metaanálisis y en los 4 se concluye que el uso de estatinas a dosis moderadas es una intervención costo eficaz, aunque en algunos de ellos no se observó cambios en la sobrevida.
El estudio principal es el estudio PROSPER, que es el único que específicamente analizó personas de la tercera edad y demostró que aún en ellos se reduce la mortalidad cardiovascular. Los resultados del estudio STARE que seguramente generarán la mejor evidencia disponible para identificar la intensidad y los umbrales de tratamiento que deberemos usar en los adultos mayores. Todos el resto de los estudios que ven en esta y en la siguiente lámina son estudios que fueron diseñados en población abierta, pero que incluían un número suficiente de personas mayores de 65 años y por ello se analizaron por separado, colectados en un metaanálisis y generar la evidencia mejor que existe que demuestra que tiene una reducción en mortalidad cardiovascular. Este mismo metaanálisis propone una guía de tratamiento para el manejo de la hipercolesterolemia que incluye este esquema de flujo. Para aquellos casos que ya están recibiendo una estatina y que tienen enfermedad cardiovascular, se propone mantener la misma dosis estando alerta de la presencia de eventos adversos. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular pero no está recibiendo estatina, se debe hacer una evaluación multidisciplinaria de ellos y se recomienda su empleo. Sin embargo, si el sujeto tiene comorbilidades, polifarmacia, fragilidad o su expectativa de vida es baja, la recomendación es no usar estatina, dado que no se obtendrán beneficios y probablemente cause mayor limitación funcional. En el extremo opuesto son para aquellos casos que tienen efectos adversos o que pudieran coexistir con condiciones que limiten el empleo de la estatina y la posición de este documento es evitar la exposición lo más posible en sujetos con fragilidad o con múltiples comorbilidades. Una de las áreas de preocupación es cuál es el efecto de estos medicamentos en función cognitiva. Si bien los estudios de aplicación amplia en mercado en Estados Unidos mostraron un aumento del deterioro en la cognición y por ello fue incluido en la información para prescribir, otros estudios controlados no han demostrado cambios mayores en la capacidad de cognición. También debemos de considerar el posible efecto que tienen las estatinas sobre la incidencia de diabetes. El estudio Júpiter demuestra que este efecto colateral debe ser considerado sobre todo en personas obesas. En aquellos que son delgados o que no tienen historia familiar de diabetes, la incidencia de diabetes es prácticamente nula, por lo cual no debe ser una limitante para prescribir estos medicamentos. Evidencia similar podemos proponer para hipertensión arterial. El estudio HIBET demostró específicamente en una cohorte de adultos mayores que el empleo de tratamiento con bloqueadores de canales de calcio y diuréticos reduce la mortalidad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares relacionados. Incluso el estudio fue suspendido antes de tiempo para proteger a los pacientes que recibieron placebo. De ahí se han generado una variedad de guías. Les muestro una de las más usadas, que es la propuesta por el Colegio Americano de Cardiólogos, en la cual no difiere en mayor medida de lo que se hace en el resto de la población, solamente se señala el estar alerta de evitar hipotensión postural, evitar efectos colaterales y no ser intensivo en las metas de tratamiento, considerando como metas de control 140 y 80 para la mayoría de las poblaciones. Sin embargo, debemos no por ello ser menos conscientes de la contribución que tiene la hipertensión aún en sujetos de la tercera edad. Todo lo anterior, de todas maneras, tenemos que aterrizarlos a mensajes que se transmitan a la población y a los médicos de primer contacto. Como se hizo en la parte previa de este simposio, los mensajes principales son la modificación del estilo de vida, adopción de la práctica de ejercicio y alimentos saludables. El grupo de carga de enfermedad analizó cuáles son los factores de riesgo modificables que tienen mayor impacto sobre la sobrevida en México y la dieta y la detección temprana de hiperglucemia, hipercolesterolemia y hipertensión arterial son las que tienen un mayor impacto sobre la mortalidad en nuestro país. Termino concluyendo estas tres propuestas. Las enfermedades crónicas no transmisibles son el principal problema de salud en México.
La hipertensión y las dislipidemias reducen la expectativa de vida, sobre todo con calidad. Aparecen de manera temprana en la población mexicana. A los 60 años, más de la tercera parte de los mexicanos tienen diabetes, ya han vivido con hipertensión o dislipidemia por lo menos 20 años. El juicio clínico es el mejor recurso para determinar la relación costo-beneficio del tratamiento y existe una enorme área de oportunidad para realizar